Buenos días, distinguidos miembros del comité organizador de la novena Convención de Ciencias de la Tierra, queridos integrantes y componentes del Congreso de la Minería 2021, estimados compañeros y compañeras participantes del evento, tenemos el placer de presentarles el tema de nuestra ponencia, que tiene como autor Alfonso Allogo Nguema Mozó, perteneciente a la Universidad de Moa, Dr. Antonio Núñez Jiménez. El título de nuestra ponencia o trabajo es Argumentación del método de arranque mecánico con el empleo del martillo rompedor a partir de los parámetros geomecánicos en la cantera de Baney, Bioko Norte, Guinea Ecuatorial. Como primer punto, tenemos que en los últimos tiempos y en la actualidad, por lo general, para la explotación de canteras de rocas de alto coeficiente de fortaleza, casi siempre se recurre al arranque por perforación y voladura. Sin embargo, hay casos específicos en que pudiera emplearse un método alternativo, como pudiera ser el método de arranque mecánico con el empleo de martillo rompedor. Un método que resulta ser menos costoso en comparación con el método de perforación y voladura y más respetuoso con el medio ambiente. A raíz de ese problema, se planteó como objetivo de esta investigación argumentar el método de arranque mecánico con el empleo del martillo rompedor a partir de los parámetros geomecánicos capaz de garantizar la producción estimada por la empresa, menos costoso y más respetuoso con el medio ambiente. Esta investigación se realizó en el continente africano, concretamente en la isla de Bioko, que se encuentra en el Golfo de Guinea, también conocido como Golfo de Biafra. Esta isla, en ella se encuentra la cantera de Baney, localizable en la parte norte de la misma isla, a unos 15,9 kilómetros de la ciudad capital de la hermana República de Guinea Ecuatorial. Esta ciudad capital conocida como la ciudad de Malabo. Varios son los métodos o las metodologías que se han seguido para llegar a los resultados de esta presente investigación. En primer lugar, se determinaron los parámetros geomecánicos que constituyen la base de esta investigación. Dentro de los parámetros geomecánicos se determinaron las propiedades físico-mecánicas, las cuales fueron determinadas por los siguientes métodos. El método gravimétrico, para determinar la humedad. El método de saturación, para determinar la porosidad abierta. El método de pesada hidrostática, para determinar la masa volumétrica. El método volumétrico, para determinar el peso específico. Y para terminar, el método de cargas axiales, para determinar la resistencia y compresión. El segundo de los parámetros geomecánicos determinados fueron las propiedades o las características del agrietamiento, las cuales fueron determinadas por el método de levantamiento geológico en el área de estudio, en 3 tramos literológicos de 15, 14 y 12 metros. Mediante ese método se pudieron determinar los principales elementos de yacencia de las grietas y sus características como abertura, continuidad, espaciamiento, rugosidad, familia de grietas, entre otras cosas. El tercer parámetro determinado fue la calidad del macizo rocoso. Para él se empleó, para determinar esa calidad, se empleó el método de clasificación geomecánica F, un método también más conocido como el método de coeficiente de fortaleza, formulado por el ruso Protodiakonov en 1962, donde Protodiakonov propone una ecuación para determinar el valor de la F. El autor dice: F es igual a RC sobre 10, siendo RC la resistencia a compresión de las rocas y 10 el coeficiente de dureza de las rocas o del mineral en la escala de Mohs. El último de los parámetros geomecánicos determinados fue el tamaño de los bloques y se utilizó el método de recuentos volumétricos, un método planteado por el sueco Pastrom en 1995, cuyo resultado se logró a partir de la siguiente ecuación. Pastrom plantea que JV, que son las juntas volumétricas, es igual a 1 sobre S1 más 1 sobre S2 más 1 sobre S3, siendo S1, S2 y S3 el espaciamiento y la distancia entre cada una de las familias de las grietas. Bien, tras determinar los parámetros geomecánicos más importantes de un macizo rocoso, se prosiguió ya para determinar o para especificar el método de arranque de rocas en la cantera de Baney. Nosotros nos guiamos con el método de clasificación
investigación de excavabilidad del macizo rocoso propuesto por el autor de nombre Franklin en 1977. El autor propone un nomograma en su metodología. Ese nomograma va en función a los valores de resistencia, compresión y espaciamiento o el espacio entre las grietas. A partir de esos valores, el autor plantea hasta 4 formas de excavación. La primera es la excavación con pala, la segunda es la escarificación. Dentro de la escarificación tenemos el método de arranque mecánico. Y la tercera forma fue la voladura para aflojar y la última forma, la voladura directamente. Bien, aquí llegamos a los resultados. En la presente diapositiva se nos presentan 2 tablas. La primera tabla muestra las propiedades físico-mecánicas determinadas en esta investigación, que fueron en total 5, donde guiándonos o fijando más en el valor obtenido en la resistencia y compresión, este valor quiere decir que las rocas basálticas que se encuentran en la cantera de Baney son rocas de alta fortaleza. Y en la segunda tabla tenemos los principales elementos y yacencias determinados en el macizo rocoso que compone, que forma parte de la plataforma de explotación de la cantera de Baney, donde mirando en la primera columna se puede ver que se descubrió hasta un total de 4 familias de grietas, lo cual evidencia el alto grado de agrietamiento que se encuentra en ese macizo, y eso quiere decir que el macizo está completamente fracturado. Siguiendo dentro del agrietamiento, aquí se nos presentan 2 figuras. La primera figura muestra la representación estereográfica de las familias de grietas descubiertas en el macizo rocoso, y en la segunda figura se puede ver ahí los principales elementos de yacencia directamente. Se puede ver la continuidad, se puede ver la abertura, se puede ver el espaciamiento, también se puede ver, cómo no, el tamaño de los bloques. Bien, volviendo a la primera figura, se puede ver que en la representación de las familias de las grietas, casi todas tienden a ser verticales. Esa verticalidad quiere decir que dentro del macizo rocoso que compone el frente de arranque de la cantera de Baney, puede provocar la verticalidad de las grietas, puede provocar deslizamientos de los estratos o de las rocas. Por lo tanto, también puede provocar deslizamientos de los taludes. Bien, el tercero de los parámetros determinados fue la calidad del macizo rocoso. Se obtuvo un resultado de F de 17,5. Ese valor quiere decir o indica que la calidad de macizo rocoso de la cantera de Baney es buena, según la tabla planteada por Portodiekonov en 1962. Y el último parámetro geomecánico determinado fue el tamaño de los bloques, donde el valor de las juntas volumétricas fue 12,5 micretas por metros cúbicos. Ese valor quiere decir o implica que los bloques del macizo rocoso son del tamaño pequeño, según Pastrom en 1995. Bien, tras determinar los parámetros geomecánicos fundamentales en un macizo rocoso, ya se pudo determinar el método de excavabilidad o el método de arranque en la cantera de Baney. Partiendo del autor con la que nos hemos guiado en esta investigación, el autor plantea que partiendo del espaciamiento, los valores del espaciamiento y la resistencia a compresión, según Franklin y los resultados obtenidos en esta investigación, el arranque se puede realizarse por voladura. Sin embargo, en nuestro caso, dado el alto agrietamiento del macizo rocoso, un macizo completamente fracturado, el tamaño de los bloques y los experimentos llevados a cabo en el campo, eso avala ampliamente el método de arranque mecánico en la cantera de Baney. Por último, tenemos las conclusiones que se pudieron formular. Se formularon 2 conclusiones. La primera dice: a partir de las condiciones ingeniero-geológicas y tecnológicas
Se probó que el método de arranque mecánico con el empleo de martillo rompedor es el más adecuado para la explotación de los áridos en la cantera de Baney en particular y en las canteras de esta zona en general, dada la semejanza litológica o la semejanza geológica de la región. La segunda conclusión es el arranque de rocas basálticas en la cantera de Baney con el empleo de martillo rompedor permite garantizar la producción estimada por la empresa multiservicio Gabricar, a la vez que contribuye al cuidado del medio ambiente y a la disminución de los costos de explotación. Muchas gracias por la atención prestada.